Hola Inés, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Igualmente, un gusto, un placer. Bueno, aquí vamos. Sabes que ahora estoy viendo, no sé en qué momento perdí mi, ¿Necesitas alguna información? no, perdí el fondo del Clatse, se me fue de aquí. Ah, Lo voy a tener que agregar de nuevamente. te entiendo. No sé qué pasó. Yo Bueno, entré por las dudas veremos. antes. Sí, Hoy ha habido inconvenientes en la red, entonces, sí, siempre hay que estar unos minutitos antes, sin duda. ¿Cómo no? Bueno, ahí quedó. No sé por qué lo perdí en el camino. ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, bien. Contentos, viene saliendo todo lindo, la gente parece estar contenta. Claro que, bueno, contenta dentro de lo que se puede, porque este formato Sí. tiene sus desventajas también, ¿no? Vos, Inés, estás Pero en Uruguay. Estás. sí, 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 yo soy de Uruguay, estoy radicada acá, trabajo en Udelar, Ajá. eh, así que, bueno, sí, tengo toda la dedicación en la academia, mucha enseñanza, así que bueno, acá estamos. Sí, he estado un par de veces. No, más, como tres ¿Sí? Ah, veces. bueno, no nos Sí. conocimos. No, es que, bueno, yo vengo de la línea de robustez, ¿viste? Mm, Entonces, bueno, esa fue una línea bien específica, así que fui a distintos congresos bien de la línea y después me fui perfilando hacia otros lugares. bien. ¿Y dónde estás radicado ahora? Ahora, siempre estuve en Córdoba, Argentina, en, Ajá, en- en la Universidad Nacional de Río Cuarto. bien. Pero bueno, he estado en el Instituto de Cálculo de la UBA, he estado en Canadá. Sí. Ahí está. Hace- Sí, no, yo estuve leyendo, te tengo que presentar además, así que voy a hacerlo cortito, desde el protagonismo lo sí, tenés tú totalmente. Y vi sí que estabas en Argentina, pero bueno, podía ser que, viste que ahora la gente se mueve mucho, sí, que te sí, hubiera sí. sido para otro lado. Sí. La verdad que bueno, muy triste lo de Laura, vos sabés que me escribí con ella Mm, hasta unos sí, días antes del accidente. sí. Sí, 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 es que Laura fue el alma mater de la organización de este congreso, fue muy difícil remontarlo. Bueno, ayer habrás visto, incluso en algún Sí, momento cruzó por la cabeza suspenderlo. Este, y bueno, pero también un poco por todo el esfuerzo que ella puso y había que seguir adelante. Muy yo creo que choqueante fue. a Laura la conocí una de las veces que fui a Uruguay. Fui por Ay, estamos invitación. grabando. Y vamos a darles la bienvenida a todos y todas para esta conferencia que hoy vamos a compartir con Marcelo Ruiz durante una horita y media, un poquito menos capaz, así abrimos una ronda de preguntas. Seguramente saben que podemos comunicarnos a la audiencia, le digo, a través del chat y también a través de la herramienta preguntas y respuestas que tienen disponibles. Nos van dejando allí todas las consultas que quieran realizar y que Marcelo seguramente nos va a responder. Pero antes que nada, presentarlo formalmente a Marcelo. Marcelo Ruiz, nos va a hablar sobre selección de covarianza robusta para modelos gráficos gaussianos en alta dimensión. Me comentaba que justamente su área de expertise y de interés está en la robustez. Es magíster en estadística aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Así que Marcelo, muchas gracias. Desde ya te agradecemos y te damos la palabra para que nos cuentes un poco sobre todos estos temas. Bueno, gracias Inés, gracias Ignacio. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Un agradecimiento muy especial al comité organizador y a todos los integrantes de las distintas sociedades de estadística de los diferentes países
Para mí es un honor, es un placer, es un gusto poder compartir este congreso y además en particular estos momentos para intercambiar y debatir acerca de investigaciones en curso. Voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Ustedes me dicen si ahí se ve, porque yo dejé de verlos. Ahí vemos tu pantalla perfectamente. Perfecto, bien. Bueno, como ya lo adelantó Inés, la exposición lleva el título de Selección de covarianza robusta en datos de alta dimensión. El texto está escrito en inglés, voy a hablar en castellano por supuesto, está escrito en inglés porque me fue más fácil transportarlo de las publicaciones a las slides. Yo soy docente investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de Córdoba, Argentina, y quiero situar institucionalmente en parte mi presentación. Aquí hay dos trabajos que han sido pensados y escritos en forma conjunta con distintos investigadores, investigadoras. Inés Lafitte, de la Universidad de Lovaina de Bélgica, Javier Nogales, de la Universidad Carlos III de Madrid, Rubén Samar, de la Universidad British Columbia, Canadá. Esta investigación en parte nació en el Instituto de Financial Big Data en el año 2018, por invitación de Daniel Peña, y también varias de las ideas y también producciones que voy a presentar, o que en todo caso voy a mencionar, han sido compartidas con mis compañeras de trabajo y de equipo de investigación de aquí de mi universidad, Juliana Maldonado, Mary Pico, y también quiero mencionar a dos estudiantes de la licenciatura en matemáticas, Gisela Brunetto y Ailén Sorribes, que tal vez estén aquí presentes, y forman parte también de nuestro equipo local, nuestro equipo cordobés. Bien, voy a hacer una breve introducción sobre los sentidos y los diferentes significados de estadística de alta dimensión, para luego entrar en la especificidad del problema. Hasta hace un poco tiempo, los procedimientos estadísticos asumían que las bases de datos incluían muchas observaciones y las variables podían ser elegidas de manera cuidadosa, y que además las variables eran pocas. Es decir, había un control sobre la observación o sobre el diseño de la experiencia, de tal manera de obtener datos limpios, en un sentido clásico. En los últimos tiempos, los datos contienen una gran cantidad de variables, es decir, toda la situación contraria, relativa, siempre un gran número de variables en relación al tamaño de la muestra, y produciendo en parte una suerte de bendición, pero también en parte, como lo han mencionado e investigado diferentes autores, produciendo serios inconvenientes que se suelen denominar la maldición de la dimensionalidad. Este es un término muy general, alude a problemáticas bien específicas y concretas, ¿no? Pero en términos generales podemos pensarlo como el problema de cuando el número de variables P es mucho más grande que el número de observaciones. Entonces, hay un bellísimo texto de Wainwright, relativamente nuevo, sobre estadística de alta dimensión, una aproximación no asintótica. Él afirma que como un área de indagación intelectual, la estadística de alta dimensión no es nueva, sitúa su origen en los años 50, pero sí enfatiza que es nueva el surgimiento dramático del interés y de la actividad en el análisis en las últimas 2 o 3 décadas, y se pregunta por qué Wainwright, y él afirma que la naturaleza de los datos que aparecen en la ciencia moderna y en la ingeniería, fíjense la separación epistémica que realiza, y muchos de ellos son extremadamente grandes, se refiere a las bases de datos, y a menudo con, como decíamos, P, número de variables mayor o igual que la cantidad de observaciones. Un bellísimo trabajo, y la verdad con una capacidad anticipatoria, un trabajo de Donoho del año 2000, él afirma hace 21 años atrás que el próximo siglo, o sea, el siglo que estamos transitando, es seguramente el siglo de los datos, una combinación de fe ciega, interesante esta afirmación, y también de propósitos serios, ahí hay una contraposición, hace que nuestra sociedad invierta, ponga el foco, ponga la atención en la recolección masiva y en el procesamiento de esos datos
de toda clase, a una escala inimaginable, ¿no? Esto lo decía en el año 2000. Y también en ese trabajo, él menciona distintas áreas vinculadas o atravesadas por la problemática de la alta dimensionalidad, por ejemplo, imágenes espectrales, los portales de Internet, en general los datos del mundo financiero, los problemas de microarrays en DNA, el número creciente, si llamas actualmente, una afirmación de Billman y un trabajo y un conjunto de investigaciones del grupo donde Billman se inserta, habla de un creciente número de aplicaciones a la biología, entre otros campos, y hay un trabajo muy interesante y muy potente de Hahn sobre datos administrativos y datos transaccionales, donde él llama la atención de la importancia creciente de los mismos, y allí también aparece la problemática de la alta dimensión. Pensemos, por ejemplo, el mundo de las redes sociales, pero también pensemos el mundo de los estados nacionales y de las empresas, con una capacidad de generación, entre comillas, automática de datos, bien importante. En parte se refiere Hahn a los datos administrativos, a los datos del Estado. La estadística de alta dimensión se conecta con muchas áreas específicas de la matemática y de la computación, como Machine Learning, como optimización, como análisis numérico, teoría de la información, análisis funcional y geometría, teoría de aproximación, probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Más específicamente, nosotros nos vamos a concentrar en los modelos gráficos gaussianos. ¿Qué son los modelos gráficos gaussianos? Una primera aproximación muy general. Vamos a decir que representan la dependencia lineal entre las variables. Y que estas dependencias lineales se miden estimando los coeficientes de correlaciones parciales o condicionales. ¿Para qué? Para hacer inferencia ¿sobre qué? Sobre la existencia o no de una asociación, dado un par de variables condicionalmente a las restantes variables. Es decir, que estamos frente a un problema de relación condicional, o de relaciones condicionales. Vamos a observar que hay una estrecha relación entre esas relaciones y los coeficientes no nulos de las entradas de la inversa de la matriz de covarianza de un vector de distribución normal multivariada. Y entonces, dada esta primera aproximación, cuasi metafórica, pero van a ver que tiene una encarnadura teórica bien precisa, los procedimientos de selección de covarianza, y que tienen similitudes con los procedimientos de selección de variables, no son lo mismo, estiman esa estructura de dependencia condicional dada una muestra. Bien, entonces lo que estamos transitando son dos objetos distintos. Hay un modelo probabilístico y hay un problema estadístico en curso. Entonces consideremos un vector multivariado de dimensión P, gaussiano, con media cero y matriz de covarianza sigma. Entonces un modelo gráfico gaussiano, es gaussiano porque la distribución es gaussiana, consiste de un grafo no dirigido, o sea de un par BE, tal que B representa el conjunto de los índices de las variables del vector, y se va a llamar el conjunto de los nodos, y es el conjunto de los lados. ¿Cómo se define el conjunto de los lados de este grafo? Se define de la siguiente forma. Un par de lados no está en el conjunto, o sea, estamos definiendo el complemento, si solo si hay independencia condicional. Entonces, cada vez que nosotros observamos el grafo, observamos indirectamente la matriz de covarianza, pero estamos observando directamente la estructura de asociación condicional. Bien, entonces una introducción más de notación y denominación. El conjunto de lados, ¿cómo se puede escribir? ¿Qué significa la correlación, la notación de XY es independiente de XL condicionalmente las restantes variables? Esto significa en términos clásicos que el coeficiente de correlación condicional cuando hay independencia es 0. Entonces el conjunto de lados va a ser el conjunto de todos los pares IL con I distinto de L, de tal manera que el coeficiente de correlación condicional de XY y XL condicional a todas las variables sea diferente de 0. Entonces de esta forma, dado un nodo I, el entorno de ese nodo, bueno, van a ser todos los nodos de B, de tal manera que esos nodos estén conectados, o de tal manera que las variables sean condicionalmente dependientes. ¿Está bien?
y observar el conjunto de lados o observar el conjunto de los entornos es equivalente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy simple, un ejemplo bien juguete, es el siguiente. Imaginemos que tenemos 4 variables, 1, 2, 3, 4, y tenemos esta representación en un grafo. ¿Qué implica esta representación o qué significa? Cuando observamos 1 y 3, estamos observando las variables x1 y x3, observamos que no están conectadas, por lo tanto son condicionalmente independientes. ¿Independiente respecto de quién? Respecto siempre de las restantes variables. Aquí tengo 2 variables condicionando. Si tuviera 1000, condicionaría sobre las 1000 menos 2. Bien, entonces observamos también independencias condicionales en los otros pares. El x2 lo es del x3, el x1 es condicionalmente, el x1 condicionalmente del x3, como decíamos, el 3 del 4. Pero, por ejemplo, el 1 y el 2 vemos que hay un arco, que hay un lado uniéndolos, por lo tanto tenemos dependencia condicional. ¿Está bien? Igual x1 y x4. Entonces, el conjunto de lados, o sea, ¿cuál es la estructura de asociación? Estamos pensando en un vector multivariado de dimensión 4. Entonces, el conjunto de lados, que representa el conjunto de pares de variables condicionalmente dependientes, es 1, 2, 1, 4, y el sistema de entornos, el entorno del 1 es el 2 y el 4, el del 2 es el 1, etc. Observen que el del 3 es vacío. ¿Está bien? Y ahora vamos a esta relación que ya habíamos anunciado entre la estructura de asociación condicional y la inversa de la matriz de covarianza, que si ustedes recuerdan se denomina matriz de precisión. Le vamos a anotar como omega. Entonces, se establece una relación entre el coeficiente de correlación condicional y las entradas de la matriz inversa de la de covarianza, o sea, de la precisión. Y entonces ahora el conjunto de lados viene parametrizado como el conjunto de los pares IL, tal que la entrada de la matriz de precisión correspondiente, la omega IL, sea distinto de 0. Entonces, esta es una parametrización posible, hay muchas parametrizaciones, y las distintas parametrizaciones dan el mismo conjunto de lados, pero en términos de estrategia de estimación, por ejemplo, de la matriz de precisión, del grafo, es distinta de la que da la estrategia de estimación de la matriz de precisión o de otras representaciones. Entonces, por ejemplo, aludiendo al ejemplo de juguete de recién, si nosotros vemos lados en los correspondientes entradas de la matriz de precisión, estamos viendo entradas no nulas. ¿Está bien? Por ejemplo, el 1 y el 2 aluden a índices de variables conectadas. Si miramos la entrada 1, 2 de la matriz de precisión, vemos un elemento distinto de 0. Por supuesto que en el grafo estamos perdiendo información porque estamos distinguiendo 0 no 0 en la matriz de precisión, pero no la magnitud ni tampoco el signo. ¿Sí? Y una observación bien importante es que una matriz de covarianza puede tener, de hecho como la tiene esta, puede tener todas las entradas de distinto de 0. O sea, si nosotros invertimos esta matriz, van a observar que tiene todas las entradas de distinto de 0, pero sin embargo los elementos de la matriz de precisión pueden ser la mayoría nulos, como casi en este caso. Bueno, es un ejemplo con 4 variables, pero nos vamos a un ejemplo que intenta aproximarse al tratamiento de problemas reales. Un ejemplo que incluye varios grafos de distintos modelos gráficos gaussianos. Entonces, ¿qué estamos observando? Bueno, estamos observando en el de la izquierda la representación de un modelo autorregresivo orden 1. Si nosotros observamos ese grafo, ¿qué observamos? Bueno, que hay una variable que está, por ejemplo, la x1 está asociada con la x2, la x2 con la x3. O sea, las variables consecutivas están asociadas, pero la x1 con x3 ya no está asociada. Por eso no vemos otros lados que conectan nodos más lejanos. En la representación del centro tenemos otro tipo de estructura de asociación siempre condicional, un modelo de vecinos más próximos, y a la derecha otra estructura, un modelo de bloques. Entonces, lo que intentan estos grafos es ejemplificar, ilustrar, geometría, si se quiere, entre comillas, de los problemas de la estructura de asociación condicional. Y son modelos ampliamente utilizados en
en la literatura de genética, sobre todo en problemas de expresiones de perfiles génicos, que nosotros vamos en esa dirección. Estoy conectado todavía, ¿no? Sí. Seguimos, sí. Sí, se escucha bien, bien. Bueno, gracias. Entonces, hasta aquí hemos presentado el modelo probabilístico, o sea, la población, por así decirlo. Pero a nosotros nos interesa seguramente un problema estadístico. ¿Cuál es el problema estadístico? Y que, dada una muestra ahora del vector X, el vector multivariado, queremos determinar qué pares de variables están asociadas o son independientes condicionalmente. Entonces, a ese objetivo le vamos a denominar método de selección de covarianza. O sea, seleccionamos relaciones, seleccionamos lados, en el sentido de selección de variables, pero ahora es selección de lados, selecciones de elementos del conjunto de lados. Selección en un sentido estadístico. Y como ya vimos que hay una representación en términos de la matriz de precisión, el problema se convierte ahora en la estimación de aquellos coeficientes de correlaciones parciales o condicionales significativamente distintos de ceros. Una observación importante, van a ver que hablo de correlación parcial y condicional, en general no son iguales, la correlación condicional y parcial no coincide, pero en la distribución gaussiana, por suerte, sí. Entonces, bueno, como adelantamos, estamos frente a un problema de estimación de la matriz de precisión, y generalmente en alta dimensión se asume que existen pocos coeficientes de correlación parcial distintos de cero, por lo tanto, estamos asumiendo que hay pocas entradas de la matriz de precisión que sean no nulas, la mayoría van a ser cero, es decir que la matriz omega es rala. El término en inglés es sparse. ¿Y qué ocurre en la teoría clásica del análisis multivariado? Cuando n es más grande que p, tengo muchas observaciones y tengo comparativamente pocas variables, bueno, un estimador de la matriz de covarianza poblacional es la matriz de covarianza muestral. Y me puedo basar, utilizando algo de teoría de Wishart, de distribuciones Wishart, podemos probar que la inversa de la matriz de covarianza muestral provee, bajo una multiplicación por una constante para lograr ensesgamiento, provee de un buen estimador, entre comillas, buen estimador de la matriz de precisión poblacional. Pero cuando P es más grande que N, la matriz de covarianza ya no es invertible. Y es posible demostrar que tampoco existe el estimador de máxima verosimilitud, de sigma, y tampoco de omega. Entonces, para tratar con este problema, con el segundo, estamos en un contexto de alta dimensión, vamos a asumir que la matriz omega es rala, o sea que hay muy pocas relaciones que queremos estimar, y hay varios métodos. Ya el planteo es un planteo que lleva varias décadas. El trabajo de Penn es un trabajo también muy visionario. Y observen que hay un otro trabajo, que es el trabajo de Meinhausen y de Billman, que es muy interesante porque va a sentar las bases de la teoría asintótica del problema. O sea, cierra en parte varias de las preguntas. ¿Y qué significa aquí teoría asintótica? Bueno, sí, que el n es grande, pero la teoría asintótica en estadística de alta dimensión permite que el P también se mueva. ¿Está bien? Entonces, que el número de observaciones crezca, pero también la cantidad de variables puede crecer. Esto ocurre en las redes sociales, ¿sí? La cantidad de sujetos que se pueden conectar pueden ser pocos, pero a medida que pasa el tiempo, la cantidad de variables generadas en esa comunidad puede ser cada vez más grande. Entonces permite este tipo de modelización. Hay otros métodos basados en máxima de verosimilitud, pero penalizada, como Glasso y como Klimek, nosotros vamos a abordar el problema de Glasso, que hacen referencia al problema de la regresión penalizada, o sea, el problema de lazo. Otro conjunto, estoy mencionando algunos, otro conjunto de métodos
que están basados en correlaciones parciales de orden inferior, o sea, en una jerarquización de las correlaciones parciales, y un cuarto grupo que fue propuesto por Ginette, o sea, por Javier Nogales, por Rubén Samar y por quien les habla, y tiene muy reciente publicación, pero es un trabajo que lo venimos desarrollando hace ya bastante tiempo, 3 años por lo menos, y que se basa en una estimación de tipo stepwise, o sea, una estimación de tipo paso a paso del grafo del modelo. Recordemos, grafo es conjunto de lados, es la colección de pares que están asociados condicionalmente a las restantes variables. Entonces, bueno, ese es el problema clásico, entre comillas, y para datos limpios, o sea, datos que no tengan contaminación, CAI, y nosotros también en este trabajo hicimos este aporte, que es que si nosotros estamos frente a una matriz poblacional que es RALA, entonces si tenemos estimadores omega sombrero de la matriz de precisión, aquellos omega sombrero que sean ralos son buenos. ¿En qué sentido? Porque producen mejores estimadores en términos de su desempeño, de su performance, pero además porque facilitan la interpretación de los datos. O sea, si estamos frente a un problema de estimación de la estructura de asociación de 20.000 genes, por lo tanto hay P por P-1 sobre 2, lados distintos posibles en el conjunto de lados, entonces nosotros queremos lograr estimaciones que sean ralas, o sea, que podamos describir solo muy pocos de pares de genes que estén interactuando condicionalmente a las restantes variables. Pero ¿qué ocurre si los datos están contaminados? Bueno, la situación cambia dramáticamente y severamente en términos de comportamiento clásico, en términos de comportamiento de los estimadores clásicos. Y aquí, bueno, estamos haciendo saltos en la historia de la literatura, en la historia de los problemas, en la historia de las distintas disciplinas involucradas, en particular la estadística, y la teoría de robustez ya tiene una larga experiencia, data de los 60, tal vez un poco antes. Nosotros nos vamos a centrar en algunas afirmaciones muy generales y lo vamos a hacer en el contexto de la estimación multivariada. La primera afirmación, en contraste con el contexto univariado, pensemos en un diagrama de caja, en un box plot, por ejemplo, nos permite detectar la presencia de valores atípicos, ¿sí? Ya sea porque la distribución es normal, pero generó algún dato atípico, o ya sea porque la distribución no es normal, ¿está bien? Pero allí la estructura tiene ciertas simplificaciones. La teoría no tanto, pero la estructura del problema es simple. Pero sin embargo, cuando estamos en dimensión más grande que 1, o sea 2 o más, bueno, puede haber distintos tipos de valores atípicos. Un tipo de valores atípicos o de outliers son aquellos que se generan, que afectan a las celdas. Por celdas estamos indicando lo siguiente: la combinación de fila y columna. En la fila las observaciones, en las columnas las variables. Entonces cada combinación de fila y columna, vamos a hablar de una celda. Entonces, por ejemplo, en un momento en la tabla de datos, o en la matriz de datos, en lugar de 11.1 se cometió un error grosero, por ejemplo, un error de tipeo, en lugar de 1.11. Entonces eso produce un error en una celda. Pero, por ejemplo, si un cambio, o sea, por algún error, una fila que proveía una población se reemplazó por otra, esto suele ocurrir en imágenes, entonces la fila completa está contaminada. Entonces estamos frente a dos tipos de modelos. Uno que contempla la contaminación por celdas de manera independiente, o sea, puedo contaminar las celdas independientemente una de las otras, y otro tipo de contaminación que es la clásica, en la cual nosotros contaminamos por fila, por observaciones. Y ya nos vamos a detener más sobre este problema. Bueno, estamos todavía en el terreno de la introducción. Ahora nos vamos al problema nuevamente de la estimación de la matriz de precisión, o mejor, el problema de la selección robusta de covarianza.
vamos a decir que hay un enorme esfuerzo y una gran producción en términos de estimación de la matriz de covarianza, bajo los dos tipos de modelos de contaminación. Por supuesto que el campo a explorar todavía sigue siendo enorme. Para dimensiones pequeñas, la estimación del coeficiente de correlación condicional, por ejemplo, tiene también una extensa trayectoria. Hay un bellísimo trabajo de Rao y de Sievers, que es del 95, en estimación no paramétrica. Pero en relación al problema de la selección robusta de covarianza, o sea, estimación del conjunto de asociaciones condicionales, en el contexto de los modelos gráficos gaussianos, la investigación es bastante más reciente. Nosotros vamos a trabajar sobre la base de dos grupos de investigación, y vamos a hacer referencia al grupo donde participa TAR, y también de Orer y Crux, con dos producciones bastante recientes. Entonces, vamos en la siguiente dirección. Vamos a describir un poco más detalladamente cómo se pueden formalizar algunas afirmaciones respecto a valores atípicos o outliers en datos de alta dimensión. Vamos a entrar a una propuesta, que es nuestra propuesta de investigación de selección robusta, de tipo Lazo o por regularización. Voy a compartir con ustedes un experimento de simulación que nos ha llevado bastante tiempo, los resultados numéricos asociados, un ejemplo con datos reales y las conclusiones, provisorias, por supuesto. Es una investigación en curso. Bien, datos atípicos en datos de alta dimensión. Nos volvemos otra vez al modelo en cuestión. O sea, nosotros estamos estudiando un problema de estimación asociado a un vector de dimensión P que tiene distribución normal de media 0, o sea, observen que la posición no está en discusión, de matriz de covarianza sigma. No estamos estimando la matriz de covarianza, sino la inversa. Pero en lugar de X, y aquí entonces vamos a modelizar la presencia de observaciones atípicas, en lugar de X nosotros vamos a observar otro vector Y, que en términos clásicos lo podemos caracterizar de la siguiente forma. Con alta probabilidad observamos el modelo central, pero con una baja probabilidad observamos la presencia de valores atípicos. O sea, observamos la presencia de una variable Z que tiene una distribución que modela el ingreso de los valores atípicos o los outliers al problema. Estamos describiendo nuevamente la población, es decir, el modelo probabilístico. Todavía no entramos al problema de los datos. Bueno, ¿cómo modelamos esta incorporación de la variable aleatoria Z que porta la contaminación? A través de una matriz de indicadora que tiene todos sus elementos 0, salvo en la diagonal, que tiene Bernoulli's. O sea, hay B1 hasta BP, variables aleatorias Bernoulli's. Entonces, de acuerdo a cómo consideremos la estructura de asociación de las Bernoulli's, vamos a estar frente a un modelo u otro de contaminación. Entonces, en el caso clásico, que le vamos a denominar contaminación por filas o modelo de Tukey-Huber, asumimos la siguiente condición, que la probabilidad de que todas sean iguales, las Bernoulli, es igual a 1. Es decir, con alta probabilidad, como decíamos, con probabilidad 1 menos epsilon, epsilon es el tamaño de la contaminación, entonces con alta probabilidad observamos el modelo central. Y con muy baja probabilidad, epsilon, observamos el mecanismo de generación de valores atípicos. No obstante, bastante más recientemente, Alcalaf, Van Els, Joy Summer, proponen un segundo tipo de modelo de contaminación. O sea, un segundo tipo de estructura, lo cual abre una nueva mirada y un nuevo campo de exploración, y vamos a ver que está atado a problemas reales. ¿Qué ocurriría si permitimos precisamente contaminaciones independientes en la celda? ¿Cómo lo decimos a esto? Bueno, las Bernoulli van a ser variables aleatorias independientes, y cada una de ellas
produce unos con probabilidad de epsilon y 0 con probabilidad 1 menos epsilon. Entonces observen la diferencia con el modelo anterior. Antes un caso estaba limpio con probabilidad 1 menos epsilon. Pero ahora, la cuenta es rápida, un caso está no contaminado con probabilidad 1 menos epsilon a la p. O sea, la cantidad de variables influye en la cantidad de observaciones, de casos que pueden estar contaminados. Entonces, un ejemplo. La probabilidad de que al menos un componente de I esté contaminado es 1 menos, porque es el complemento de este evento, es 1 menos epsilon a la p. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con 60 variables, entonces la probabilidad va a ser igual a 0.95. Y si p es 200, crece a 1. O sea, verán que cuando la dimensión crece y no tiene que crecer tanto, bueno, porque está dependiendo del modo exponencial de la cantidad de variables, entonces esta probabilidad se va a 1 rápidamente, o sea, la probabilidad de tener casos contaminados. Entonces, un ejemplo muy simple, vamos a simular directamente el vector de Bernoulli bajo los dos modelos, contaminaciones independientes y contaminación por caso, Tukey y Huber. Entonces ahora tenemos matrices de datos, no de I de X, sino la asociada al vector B de Bernoulli, que es el vector que va a indicar dónde contaminar, y que después va a modelizar situaciones reales. Entonces, ¿qué observamos? Cuando contaminamos por casos, o sea, estamos contaminando por filas, o sea, estamos contaminando las observaciones, la proporción, para esta simulación, es una simulación, la proporción de celdas contaminadas es 0,08 y coincide con la cantidad de casos, de filas. Pero bajo contaminaciones independientes, la proporción de celdas contaminadas también es 0,10, o sea, es muy similar a la anterior, pero las observaciones las observaciones contaminadas al generarse de manera independiente, o sea, contaminan celdas de manera independiente y producen que la totalidad de las observaciones de las filas estén contaminadas. Contengan al menos un valor atípico, o sea, un valor de variable atípico. Y este cambio de enfoque es dramático. ¿Y dramático por qué? Porque se necesita de la reformulación de la teoría clásica. ¿Por qué? Porque los modelos clásicos descansan en la noción de, por ejemplo, equivarianza. Si nosotros estamos estimando la matriz de covarianza, queremos que cambios de escala, cambios en la magnitud de la escala, se puedan seguir estimando con estimadores que la preserven. Pensemos en el caso univariado, los estimadores de posición y escala, queremos que sean estimadores equivariantes a cambios de posición y escala. Pero lo que muestra Alcalaf, Els, Shohai y Samar es que bajo contaminaciones independientes, los puntos de ruptura, o sea, el aguante del estimador, que antes podía ser muy alto, bajo el modelo de contaminación clásica, ahora tiene un muy pobre desempeño, una muy pobre performance. ¿Y cuál es la razón? Bueno, en parte por lo que acabo de mencionar, es que esos estimadores requieren que una cierta proporción, al menos el 50% de los casos de las muestras, provengan de la distribución no contaminadas. O sea, cuando nosotros atravesamos el 50%, pensemos, bueno, estoy simplificando completamente, pero pensemos en el caso extremo de la mediana. La mediana, en la estimación univariada, aguanta hasta un 50%. Pero con un contexto multivariado, esa metáfora se cae, y los estimadores que antes eran equivariantes dejan de serlo, y los que tenían un punto de ruptura a un medio, ese punto de ruptura se cae. Bien. Bueno, vamos a dar un ejemplo muy simple, todavía no estamos entrando en el problema de lleno. Pensemos que contamos con un vector de 60 variables, ¿sí? Un vector normal, 0 sigma,
es un modelo AR1, o sea, los elementos de la matriz de covarianza son estos, pero a nosotros nos interesan los elementos de la matriz de precisión. Fíjense que son distintos de ceros los que son consecutivos. Los restantes, o sea, el módulo de I menos J más grande que 1, produce un elemento de la matriz de precisión igual a 0 y por lo tanto produce pares de nodos no conectados. O sea, la representación es la que estamos viendo, es esta forma de collar, donde están relacionadas las variables consecutivas. Consecutivas en algún orden, ¿está bien? Entonces, esencialmente tenemos un único, hay dos coeficientes de correlación condicional, podemos pensarlo como uno solo, que es el coeficiente de correlación condicional de la primera variable y la segunda en relación a todas las restantes variables. Nosotros queremos estimar ese coeficiente de correlación. Bueno, podemos hacer un experimento muy simple, podemos considerar los dos modelos de contaminación, como estamos en un escenario de simulación Monte Carlo, podemos replicar, podemos estudiar el comportamiento del estimador clásico del coeficiente de correlación parcial, el que hemos estudiado en los cursos elementales de estadística. Nos estamos situando en el contexto de, por ejemplo, el texto de Anderson, de Mardi, etc. Y estamos utilizando la estimación del coeficiente de correlación parcial, por ejemplo, a través de regresiones lineales. Y lo queremos estimar. Entonces tenemos un único parámetro, esencialmente, a estimar. Y entre comillas, porque al mismo tiempo, cada uno de estos coeficientes de correlación condicional representa un lado, ¿no? Pero si nosotros fijamos el coeficiente de correlación, el ρ1, 2, condicional al restante, si lo estimamos, o sea, lo estimamos 500 veces, para cada uno de los tamaños de contaminación, sin contaminación, para los distintos tamaños y bajo los distintos modelos de contaminación, ¿qué observamos? Observamos lo siguiente, que, por ejemplo, si nos situamos en el panel de la izquierda, lo que estamos viendo es la línea azul, que es constante, es el valor del coeficiente de correlación condicional, ¿sí? Que habíamos dicho que era igual a 0.375. Entonces, es la línea recta igual a 0.375, es el poblacional. Y en línea verde, la resultante, o sea, es la línea de las medias de los coeficientes de correlación parcial estimado bajo el modelo Tukey-Huber, y la roja bajo el modelo de contaminaciones independientes. Entonces, van a observar que a medida que aumenta el tamaño de la contaminación, pero pensemos que los tamaños son pequeñísimos, menos del 1%, produce un efecto dramático. Produce valores estimados cercanos, rápidamente se van a cero. Entonces, si estamos frente a un problema de contaminación independiente, vamos a observar precisamente, o sea, si no sabemos, lo que nosotros vamos a observar son coeficientes de correlaciones estimados cercanos a cero, cuando en realidad no son cercanos a cero, sino que se deben a la presencia de contaminación, y menos influencia tiene, pero no es poca, menos influencia tiene cuando contaminamos por casos, contaminamos por filas. Entonces, en el gráfico, en el panel de la derecha, lo que hice fue, para que la escala no se viera tan influenciada por el modelo de contaminaciones independientes, o sea, por una roja, estamos comparando medias del coeficiente de correlación calculado a lo largo de las 500 réplicas versus tamaño de contaminación. Entonces verán que, si bien hay cambios de esas medias en relación al valor poblacional verdadero, pero no es tan dramático como la influencia de contaminaciones independientes. O sea que si nosotros estimáramos un modelo tan simple como este, o utilizando la estimación clásica, posiblemente no estimáramos, o sea, posiblemente no encontráramos en este collar ningún par de perlas conectadas. O sea, veríamos el conjunto de todos los nodos sueltos. Posiblemente estamos en un esquema de aproximación muy juguete y casi metáfora. Casi de metáfora. Bueno, estas son las observaciones que acabo de hacer. Pero ahora pasamos a un problema de escala más real.
selección de covarianza, o sea, queremos estimar ese collar, ese conjunto de lados que veíamos recién, lo queremos estimar y queremos, frente a contaminación, poder detectar pares de variables que estén asociadas condicionalmente. Entonces, una estrategia clásica, a ver, si tuviéramos frente a un problema clásico de n más grande que p, lo que hacemos es buscar el estimador de máxima verosimilitud. Entonces observarán, si nosotros sacamos este término, lambda, o sea, este último término lo sacamos y lo que encontramos es la log verosimilitud. Entonces, si minimizáramos, lo que encontraríamos sería el estimador, la inversa del estimador de covarianza muestral. ¿Está bien? Lo que hacemos es agregar un término de penalización. O sea, aquí estamos trabajando sobre el supuesto de que hemos transitado en algún momento estimación de regresión lazo, o sea, selección de variables, y entonces estamos frente a un problema de estimación con penalización. Entonces observen que estamos diciendo que el estimador de la matriz de precisión viene dado por un problema de regularización, en el cual está involucrada la log verosimilitud. Cuando el lambda es 0, ¿sí? Bueno, y sigma sombrero es un estimador de la matriz de covarianza. Cuando más grande sea lambda siempre es mayor o igual que 0, más rala resulta la matriz de precisión, o sea, menos lados selecciono. En el caso extremo opuesto, en el que lambda sea 0, recupero, o sea, si el sigma sombrero es el S, entonces la solución es el estimador de máxima verosimilitud clásico de la matriz de precisión. Bien, entonces, nuestra propuesta, que en realidad está basada sobre las propuestas anteriores de Tart y de Euler y Crookes, es utilizar la propuesta de regularización, de estimación de la matriz de precisión, pero como sabemos que este proceso de estimación es altamente sensible a una estimación no robusta de la matriz de covarianza en presencia de outlier, entonces la estrategia va a ser robustificar, o sea, irnos a hacer una estrategia de tipo enchufe o plugin y robustificar el sigma sombrero. Bueno, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, introducimos una notación que dé cuenta de que estamos frente ahora ya a un problema estadístico. Tenemos una matriz de datos de dimensión n por p, o sea, hay n observaciones, n casos, n sujetos, por ejemplo, y hay p variables. Entonces, la propuesta es encontrar un estimador robusto de la matriz de covarianza para producir un estimador robusto de la matriz de precisión. Ahora bien, ¿qué estimadores de la matriz de covarianza utilizar? Hay muchas propuestas. Hay propuestas que se basan en los datos p-dimensionales, ¿está bien? O sea, en la estructura p-dimensional. Pero el problema que tienen es que son altamente demandantes en términos computacionales y por lo tanto en términos de tiempo. Bien, este problema fue estudiado por Jafar Khan, un compañero de estudios en Canadá. Es una tesis muy interesante. Y bueno, ¿cuál es su propuesta? Es muy, muy simple, al mismo tiempo que es compleja, que es muy aguda, es muy interesante, muy inteligente. ¿Cómo zafar del problema de la dimensión no estimando, utilizando datos de dimensión P? Bueno, una estrategia es utilizar, esta estrategia es previa a la de Khan, una estrategia que se remonta a Hoover, es estimar primero todos los elementos de la matriz de covarianza de A2, estimar de A2, o sea, estimar sigma y J, y usando estimadores convenientes, por ejemplo, que sean equivariantes por transformaciones afines. Entonces, bueno, hay que estimar bien la matriz de covarianza. ¿Y esto qué significa? Veamos un poco más. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? Nosotros vamos a tomar la propuesta de Jafar, de Khan. Vamos a comenzar con un estimador robusto, un R0 sombrero. Después vamos a utilizar una estrategia clásica de tipo visualizada. Y una vez que obtengamos todas las estimaciones de A2, y que tenga buenas propiedades, todas las vamos a juntar y tenemos un estimador de la matriz de covarianza y tenemos entonces un estimador de la matriz de precisión.
Y a esa propuesta le vamos a llamar R-Glasso-Windsor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está basada en Glasso, está basada en la propuesta clásica de regularización, pero es una propuesta robustificada y utilizando windsorización. Debería ser también, para hacer justicia, jaffalizada, ¿no? Bueno, ¿cómo construimos? Y esto es muy interesante. ¿Cómo construimos el estimador inicial? Más que la matriz de covarianza, vamos a comenzar por la matriz de correlación. Una forma es resolver, por ejemplo, estimar de tal manera estimar de manera robusta las observaciones unidimensionalmente. ¿Sí? Por ejemplo, de la siguiente forma. Pensemos que aquí estamos variable 1 con variable 2, pero si hay 10.000 variables, va a ser la 1 con la 3, y así para todos los pares de variables. Entonces estamos proyectando sobre el espacio bidimensional de la variable 1 y la variable 2, y observamos que se encuentran estos valores atípicos. Si nosotros hiciéramos una estimación muy grosera, robustificando de manera unidimensional, por ejemplo, ajustando las observaciones a los bordes de este rectángulo, veríamos que este grupo de outliers quedaría en el borde del rectángulo, de este rectángulo, del borde derecho inferior. Y entonces el efecto de la robustificación no es demasiado importante, o sea, seguirían siendo todavía outliers. Esta observación es la que realiza Jafar Khan en su tesis doctoral, y después se convierte en una publicación que ha tenido interesantes debates, ha transitado interesantes debates. Bueno, la propuesta es robustificar en cierto sentido de manera adaptiva. Esto es, poder mover, o sea, transformar este rectángulo en dos rectángulos sucesivos. O sea, considerar primero la mayoría de los datos, o sea, en qué cuadrante están, y luego considerar los otros dos cuadrantes. Entonces, esta es la representación de ese proceso. Si nosotros hacemos una estimación robusta teniendo en cuenta la orientación de los datos en el espacio bidimensional, entonces este grupo, que antes no dejaba de ser un grupo de outliers después de la transformación, después de la estimación robusta, ahora sí pasa a la esquina de este rectángulo más pequeño, y los restantes pasan a los bordes de los cuadrados más grandes. Entonces, incorpora esa estructura bidimensional del conjunto de los datos. Y finalmente lo que hacemos es utilizar una transformación bivariada de tipo windsorizada, donde ahora, ¿qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta la distancia de Mahalanobis, pero esa distancia de Mahalanobis está computada utilizando la matriz de covarianza robusta inicial, ¿sí? La que provee la propuesta de Jafar Khan. Entonces, de esta manera, muy fácilmente, si tenemos la matriz de covarianza robusta, ahora obtenemos la matriz de correlación robusta, obtenemos la matriz de covarianza, y necesitamos, sí, por supuesto, que sea definida positiva, por ende computamos la matriz definida positiva más cercana a la hallada. Este relato es muy lineal, pero tiene complejidades. Bueno, advertirán que hay una serie de dificultades técnicas en cada paso. Y finalmente entonces llegamos a una propuesta de estimación por enchufe, porque estamos reemplazando el estimador de covarianza, que no era robusto, por uno robusto, para obtener el estimador de la matriz de precisión. Bien. Veamos qué comportamiento obtenemos. Y lo que vamos a hacer es ingresar a un escenario de simulación en el cual podamos generar un escenario controlado, que por supuesto no agota los problemas de teoría asintótica, ni agota los problemas de estadística de alta dimensión no asintótica, etcétera, etcétera. Es una primera aproximación a un escenario de simulación. Entonces, lo que nosotros necesitamos es
comparar nuestra propuesta con otros grupos de estimadores y también variar la estructura de la matriz de precisión. ¿Está bien? O sea, si estamos pensando en un problema de estructura de asociación de perfiles génicos, bueno, queremos en una estructura controlada tener varios escenarios. Al mismo tiempo, varios escenarios de matrices de precisión. Pero al mismo tiempo queremos estudiar el desempeño para los varios escenarios de contaminación que hemos introducido y, como decíamos, varias familias de estimadores. Entonces vamos a estudiar el desempeño para dos tamaños, para dos dimensiones, o sea, para vectores de tamaño 60, pero también 200, de cada una de estas estructuras. O sea, cada una de estas estructuras representan estructuras de asociaciones condicionales, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, en la estructura Hub estaríamos viendo, si es un estudio de perfil génico, estamos viendo un conjunto de genes asociados con un gen que está en el centro del Hub, asociados condicionalmente a los restantes genes. Es siempre asociación condicional. Entonces, distintas estructuras de asociación, datos sin contaminar, los dos modelos de contaminación, vamos a generar 100 réplicas, ¿sí? Y de tamaño, o sea, el tamaño de cada muestra es 100. O sea, tenemos vector de dimensión P, con P60, P200, 100 el tamaño de la muestra, y las distintas estructuras y escenarios. ¿Contra quién vamos a comparar? No contra, ¿con quién? ¿Con qué estudios? Bueno, esencialmente hay dos propuestas. La primera es la propuesta no robusta, que es la original, y dos propuestas muy interesantes, que ya la hemos mencionado, que se basan en aproximaciones diferentes, con entonces nuestro estimador, al cual hemos llamado R. Glasso-Windsor. Entonces, Glasso va a ser estimador clásico, y a los otros estimadores los vamos a agrupar. Todos tienen desempeños más o menos similares al interior del grupo, pero distintos en los distintos grupos. Entonces, pensemos que tenemos 4 grupos de estimadores. Glasso es la propuesta no robusta, la propuesta clásica. Bien. Estamos entonces estudiando el desempeño de estimadores que estiman la estructura de asociación condicional. Pero también planteamos el problema en un problema de estimación de la matriz de precisión, ¿sí? Por el tipo de parametrización que nosotros elegimos. Entonces, ¿qué queremos estudiar? Bueno, por ejemplo, la distancia de nuestro estimador a la matriz de precisión real, a la verdad, a la población. ¿Cuál es esa distancia? Usando, por ejemplo, la norma Frobenius. Aquí en realidad va a haber un copete, ¿no? Porque un hat, un sombrero, porque en las réplicas nosotros vamos a estimar esta medida. O sea, vamos a estimar el error cuadrático medio. También podemos utilizar otras medidas, como la divergencia de Kupak-Leibler. Entonces, estamos intentando capturar el desempeño numérico del estimador. Pero también nos interesa, porque la riqueza de los modelos gráficos está estrechamente asociada a su potencial de representación. O sea, nos interesa capturar el desempeño de la recuperación del grafo por parte del estimador. Entonces, estas son medidas que ustedes seguramente conocen. O sea, queremos, dado una estimación, bueno, computar la tasa de verdaderos positivos, verdaderos negativos, en otros términos, sensibilidad y especificidad, o el coeficiente de correlación de Matthews, que me permite incorporar las distintas tasas. Cuanto más altas sean las tasas, cuanto más cercanos a 1, y también el coeficiente de Matthews, mejor va a ser el desempeño. Esto es algo conocido. Y también son muy útiles los mapas de calor, ¿no? Aquí tenemos una representación de que, bueno, el de la izquierda es una representación de la verdad. O sea, estamos observando una matriz de precisión. O sea, donde hay un cuadradito que es negro, los lados los nodos están conectados por un lado. Y donde hay cuadraditos blancos, o sea, no los vemos, lo que hay son pares de nodos no conectados. O sea, eje X e eje Y tenemos representados los nodos en algún orden, y si los unimos, o sea, si unimos nodos, tenemos cuadraditos negros; si no los unimos, tenemos cuadraditos blancos. Pero hacia la derecha
tenemos sí la resultante de una estimación. O sea, tenemos, por ejemplo, 100 estimadores de la matriz de precisión y donde vemos puntos negros es porque en las 100 estimaciones puso los lados donde lo tenía que poner. Supongamos, si este es el nodo 23 y este es el nodo 27, el lado que conecta los nodos 23 y 27 tiene que estar, y en las 100 estimaciones los puso. Por eso vemos un cuadradito que es completamente negro, que se corresponde con la verdad, pero en las restantes vemos grises, o sea que en algunas estimaciones lo puso y en otras no. ¿Está bien? Entonces, B, o sea, el panel de la derecha representa un mapa de calor real para un cierto modelo de la matriz de precisión, que es el modelo aleatorio, o sea, para una de las estructuras que vimos recién. Estas estructuras que yo exhibí recién, bajo esta lógica de representación, que es un tipo de representación que explota cierta geometría del problema, las vemos reflejadas en los mapas de calor que están aquí arriba. O sea, aquí arriba vemos representado lo mismo que aquí abajo. Entonces, ¿qué estamos estudiando? 6 modelos de estructura de asociación, 7 métodos de estimación, 2 dimensiones, 2 escenarios de contaminación y medidas de recuperación numérica y del grafo. Entonces, si miráramos las tablas resultantes de los experimentos de simulación, hay 70 tablas. Entonces, hay mucha información. ¿Tiene sentido? Bueno, tiene sentido bajo una lógica de captura de esa diversidad de la complejidad del experimento numérico. Esta sería una de las 70 tablas donde estudiaríamos el desempeño numérico, o sea, a qué distancia media están cada uno de los estimadores respecto a la verdad y medida de acuerdo a el error cuadrático medio estimado o la divergencia de curva libre estimado, que observaríamos que a medida que aumenta la contaminación, nuestra propuesta crece, pero no crece mucho comparativamente con Glasso, que es la propuesta de estimación robusta clásica. O sea, la propuesta clásica de Glasso se rompe, ¿no? Es una propuesta diseñada para estimar en alta dimensión, pero no está diseñada, por eso en sentido una comparación injusta, exhibirla de esta forma, porque no estaba pensada para hacer una estimación robusta. Entonces, este es el tipo de información que veríamos en las tablas. Entonces, en general, ¿qué podríamos observar? Que para datos limpios, o sea, sin contaminación, el enfoque clásico, cualquiera de las dos versiones, de los trabajos que mencioné, se comporta ligeramente mejor. Pero que bajo modelos, o sea, bajo presencia de contaminación, Glasso, nuestra propuesta, tiene un mejor desempeño numérico en ambos modelos de contaminación, y un hecho importante es que la distancia se incrementa cuando aumenta la dimensión. Este es un efecto del aumento de la dimensión. O sea, en algún sentido podemos decir que da cuenta del problema de la maldición de la dimensionalidad. Entonces, ¿qué observaríamos, por ejemplo, en términos de la recuperación del grafo? Y observaríamos que en la propuesta clásica de Glasso, cuando tenemos un poco de contaminación, Glasso deja de descubrir lados. O sea, pone blancos donde no tiene que poner blancos. En cambio, una propuesta robusta, esto es, a ver, esta es una sola réplica, esta es la resultante de 100 réplicas, entonces la resultante para las 100 réplicas se suaviza, por eso aparecen los grises en lugar de los negros. Cuando vemos el desempeño del estimador robusto, lo que vemos es más presencia de grises, pero la estructura del grafo se recupera. ¿Por qué decimos esto? Porque, ¿cuál es la estructura? Recordemos que el modelo autoregresivo es ese modelo del collar, que en esta representación es una banda alrededor de la diagonal. Cuando vemos la estimación, ya sea para una réplica o para 100, los lados que están representados por esa banda siguen persistiendo después de la estimación, aunque aparecen lados no conectados, pero no aparecen en gran cantidad. Entonces, este es el tipo de problemas que abordamos. Y sí, también es importante mencionar que toda esta información
estas 70 tablas, además están los gráficos. Siempre es conveniente resumirlas a través de ranking, o sea, mirando el ranking de los estimadores, o sea, nosotros tenemos 7 estimadores, se pueden rankear en tablas que contemplen, por ejemplo, contemplen primero los tamaños de contaminación, después incorporen los modelos de contaminación, después incorporen los resultados de las performances numéricas, después la recuperación del grafo, y bueno, después de juntar toda esa información y rankeando, los rankings hacen perder información, pero siguen siendo una medida contundente del desempeño. Lo que observamos es lo que observamos antes para alguna de las tablas y gráficos. O sea, nuestra propuesta se comporta muy bien y tiene similitudes con el desempeño de uno de los grupos de los estimadores. Y observamos que hay un fuerte impacto de la dimensión, o sea, del P200. Bueno, para ir finalizando, voy a ingresar a un problema que tiene en algún sentido, tiene escala real, porque da cuenta de un problema de investigación real, por supuesto, aunque también tiene un cierto escenario de ficción, que son las ficciones de los dispositivos tecnológicos o teóricos a los cuales sometemos los datos para poder estudiarlos, sobre todo si hay una demanda computacional muy alta, como es lo que ocurre en estos problemas. El problema es un problema que, como decimos, viene siendo estudiado desde hace mucho tiempo. En quimioterapia preoperativa o neoadyuvante, cuando todas las células de cáncer son erradicadas, decimos que la paciente ha alcanzado un estado de respuesta patológica completa o PCR, y está asociada a la sobrevivencia de largo plazo, o sea, a la curación en algún sentido. Y por el contrario, un estado de residual disease, de persistencia de la enfermedad, indica que la enfermedad persiste. Entonces, hay dos grupos de pacientes, pacientes PCR y pacientes RD, y las medidas de la expresión de los niveles de los genes pueden ser utilizadas para predecir si un paciente puede alcanzar o no el estado PCR, a partir de una propuesta no invasiva en términos de la salud de la persona. Entonces, bueno, van a observar que hay muchos trabajos que se remiten a este trabajo de Hess. Hess presenta el estudio por el 2006. Este problema queda caracterizado por la expresión de 22.283 genes, o sea, tenemos un problema de P igual a más de 20.000 variables, y en un total de 34 pacientes, personas, diagnosticadas, clasificadas como PCR y 99 como RD. Hay trabajos posteriores que identifican genes que se comportan de manera activa en forma conjunta, un trabajo de Natowicz, colaboradores del 2008, y un trabajo mucho más reciente que tiene que ver con la propuesta de estimación robusta, uno de ellos. Vamos a reducir el estudio a la estructura de asociación de 26 de esos genes, porque describen cierto aspecto del problema que interesa. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una propuesta muy reciente, de hace muy poquito tiempo, meses, de un grupo de investigación. ¿Ahora sí? Soy yo, Inés. Nada, para avisarte que nos va quedando apenas 5 minutitos, así podemos dar la oportunidad de algunas preguntas. Gracias. Algo cerrado, sí. Lo que hacemos es detectar presencia de valores atípicos en las matrices de datos, y basadas en las estimaciones robustas de la matriz de covarianza. Entonces lo que observamos es precisamente que en los distintos grupos, o sea, en RD, estamos mostrando solamente residual disease, observamos la presencia de valores atípicos en las observaciones. ¿Cómo se traduce en estructura de asociación? ¿Qué estamos observando ahora? Estamos observando para el grupo de personas en el estado PCR, son 34 personas que se sumaron voluntariamente a ese estudio. Esta es la estructura de asociación entre los genes, entre los perfiles génicos, de esos 26 genes. ¿Está bien? Entonces,
Cuando hay lados conectados, esos genes son condicionalmente dependientes. Cuando no están conectados, son condicionalmente independientes. Cuando estimamos por Glasso, que es la propuesta clásica, tenemos esta estructura. Cuando estimamos por la propuesta robusta, obtenemos una estructura que es diferente. Pero ambas tienen complejidades. En cambio, observen que cuando estimamos la estructura de asociación condicional para la clase RD, Glasso, que tenía el antecedente de que frente a outliers, o sea, frente a valores atípicos, no detecta relaciones, Glasso-Windsor lo puede hacer. Entonces, una posible conclusión es que debido a la presencia de outliers, Glasso no puede detectar la dependencia condicional entre los genes en la clase de los pacientes o las personas, en la clase RD. El posiblemente es por la advertencia epistemológica y disciplinar del problema, porque estamos entrando con un cierto grado de ficción sobre el problema. Y entonces, bueno, las conclusiones finales tienen que ver con ponderar las bondades que tiene la estimación robusta en estos contextos. Todas estas conclusiones ya las fui enumerando, pero quisiera hacer 2 o 3 recomendaciones como muy rápidas. Primero, que aquí hay una conjugación de dispositivos de estimación que están inmersos en distintos problemas teóricos, entonces hay una extensa literatura al respecto, o sea, hay una unidad teórica de los problemas. O sea, generalmente cuando uno pega muchas técnicas en torno a un problema de estimación, hay que tener ese recaudo metodológico. O sea, cada técnica remite a una unidad de la teoría. Ese es un aspecto general, pero más específico de este tipo de problemas, pero hay un aspecto más general también, y que es bien importante, que es que cuando ingresamos en estas complejidades, yo sería muy cauto de hablar de data science o de big data, teniendo en cuenta que esos términos pueden aludir a múltiples significados y que si no damos precisiones bien claras, pueden no significar nada. O sea, pueden ser, como se suele decir en otros campos, pueden hacer alusión a un significante vacío. Entonces, ese recaudo metodológico, pero que es siempre epistemológico, tiene que estar presente. Por lo tanto, estas conclusiones específicas valen para la propuesta que yo acabo de hacer y tómenla con absoluta relatividad. Bueno, gracias por la escucha atenta. Muchas gracias a ti, Marcelo. Tenemos una pregunta en el chat que nos dejó Juan José. Pregunta si al estimar de a pares puede resultar no definida positiva la matriz de covarianza. Sí, Juan José, efectivamente. De ahí que en una de las propuestas la matriz resulta, por el diseño del método, o sea, por la propuesta de estimación, resulta definida positiva. En el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es obtener una matriz que puede no ser definida positiva, y entonces por eso consideramos la matriz definida positiva más cercana. Y esa es la que nosotros estamos evaluando. O sea, la resultante de esos 2 procesos. Así que en efecto es muy importante tu observación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Marcelo? Bueno, ahí saludar a varias compañeras y compañeros de trabajo de Argentina. Ángela creo que la saludé hace rato. Bueno, estoy viendo ahí a varios conocidos. Y Juan me dice que en el coloquio, claro, de 2018, sí, di un curso de modelos gráficos. Estábamos iniciando este problema de investigación. Yo acababa de volver de España y no teníamos nada claro. Bueno, ahora un poquito más, pero no tanto. Ahí va. Sí, me acuerdo, Ignacio. Juanjo y yo estamos en el salón de al lado. ¿En serio? Claro. Muy linda charla, Marcelo. No, me quedó una duda. ¿Hay algún estudio teórico? O sea, tú hablaste el P se va a infinito, con poco n, ¿no? Ahí tenés una limitante grande. Me pregunto si hay como un nivel de sparsity o no sé cómo, ralez, no sé cómo se dice,
de qué tan rala puede ser la matriz omega para que tengas una estimación confiable, digamos, ¿no? O sea, necesitas que haya, me imagino que si fueran todos cero no la puedes estimar, que necesitas que haya algo, ¿no? Para que los estimadores funcionen. O sea, si hay algo estudiado de si hay algún límite en ese sentido. Sí, bueno, Ignacio, esa pregunta es clave porque, o sea, ¿cuánto de densidad de la matriz de población se banca un estimador? Claro. Hay varios trabajos. Yo quiero mencionar, porque posiblemente esté aquí presente, una de mis compañeras del equipo de investigación, en su tesis de maestría en matemática aplicada de nuestra universidad, estudió también, a partir de escenarios de simulación, definiendo una suerte como de punto de ruptura frente a la densidad. O sea, cuando el estimador se quiebra. Entonces, y efectivamente la matriz poblacional, la matriz de precisión, tiene que ser muy rala para que estas propuestas funcionen bien. O sea, cuando incrementas la densidad o le bajas el carácter ralo, primero hay dos problemas en juego, que es cuando te deja dar información sobre el grafo real, y el segundo es que vos querés métodos que sean invariantes a las estructuras. Por eso variamos tanto las estructuras. Ponemos un modelo de bloques, un modelo... O sea, no tiene que ver tanto con la ficcionalidad, sino con que necesitas mover la estructura de la matriz de precisión para saber si realmente el estimador se banca esos cambios, que además son cambios de escenarios de dramaturgia, porque después, en términos reales, el problema es bien complejo, mucho más complejo que este. Claro, sí, obviamente. Bien, gracias. Gracias, Muy bien. gracias a vos. Bueno, estamos casi que exactamente en hora de ir cerrando, así que si no quedan más consultas, le damos las gracias a Marcelo. Muy, ¿cómo se dice? Iluminadora la charla. Muchas gracias. Y bueno, nos reencontramos mañana para seguir con el Congreso. Ahí va, mañana Bien, tenemos, creo que todavía queda algún curso, el curso de componentes principales y control tiene una tercera instancia, y bueno, tenemos sesiones en la mañana, en la tarde quiero decir, hay sesiones invitadas de control de procesos, hay sesión invitada creo que la de los cines mañana. Yo tendría que haber repasado el programa antes de largarme a decir estas cosas. Pero bueno, repasemos el programa. Yo lo tengo abierto. Tenemos los desafíos en la era del Big Data. De los cines, ahí va, eso es mañana. Ahí va. Ciencia de datos en las sesiones de la mañana y avances recientes en la confiabilidad de sistemas complejos. Los cursos que tenemos, datos faltantes en control multivariado de procesos sobre componentes principales, ahí está el que mencionaste, Nacho, y la aplicación de la estadística a la industria y Six Sigma. El Six Sigma, ahí está. Por supuesto, la conferencia de cierre también, ¿no? Sobre... ¿Estoy mirando bien? Sí, miércoles. Estoy bien. Funciones cópula y su aplicación en clasificación probabilística supervisada. Por supuesto, también el café, que me han comentado que estuvo muy entretenido. Yo no pude asistir hoy, pero dice que estuvo muy bueno el intercambio. Así que sí, están buenos los cafés porque como recuperamos alguna charla, que en estas cosas es lo que más se pierde. Pero bueno, nada, eso. De vuelta, Marcelo. Bueno, y mañana, si te vemos en el café, charlamos un rato más. Sí, seguramente lo vamos a encontrar. Bueno, gracias nuevamente a todos los participantes, especialmente a ustedes. Y tal vez tengan que reeditar el congreso en Uruguay, así nos encontramos presencialmente. Vamos a ver con qué energía nos salimos de esta. Pero que nos den un año, por lo menos. Faltó el asado. Muchísimas gracias a ambos, a todo el comité. Muchas gracias. Nos vemos. Buen descanso hasta mañana. Chao. Chao.